la parte que nosotros podemos resolver de manera analítica con geometrías y sistemas de cargas sencillos, y pues la realidad, que es esta que estamos viendo en esta parte. Y bueno, pues aquí empezamos a hablar de algunas cosas, de la fórmula con que se describe el método de elementos finitos, ¿verdad? Que básicamente es la ley de Hooke, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una causa, que es la fuerza, y un efecto, que es el desplazamiento. Comentábamos que eso lo podemos analizar nosotros de esa misma forma para varios problemas. Tenemos el problema o la física del problema mecánico estructural, la física del problema térmico, la física del problema de fluidos y la física del problema de campo electromagnético. Una parte muy importante, ¿verdad? Hablábamos acerca de los distintos tipos de elementos que podemos encontrar, y los elementos se clasifican generalmente por el polinomio con el cual pueden describir la respuesta a un determinado fenómeno. Aquí, por ejemplo, este sería lineal, porque tiene nodos en los extremos, nada más. Este sería cuadrático, tiene nodos en los extremos y un nodo intermedio. Este sería un elemento cúbico, ¿verdad? Tiene dos nodos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sucesivamente, aquí sí nosotros agregamos otro nodo, pues el nodo tendría, vamos a decir, un poquito de mayor flexibilidad para poder capturar la realidad, no solamente de lo que sucede, de la respuesta, que en este caso, esta respuesta que estamos observando aquí, la verdadera, que son desplazamientos, ¿verdad? Son los desplazamientos que se generaron en esta viga, en cantilever. No solamente eso, sino también poder, de alguna manera, acercarnos más a la geometría real. Bueno, sí, todo eso lo vimos en la clase pasada. Tenemos elementos para casos 1D, que son líneas, ¿verdad? Prácticamente son líneas. Elementos 2D o elementos shell, ¿verdad? Para poder idealizar una geometría 3D y convertirla en superficies nada más. ¿En qué se deriva esto? Pues en utilizar menos elementos. Y los elementos 3D. Aquí vienen algunos, adelanto un poquito, de los elementos que utiliza ANSYS. Elementos hexaédricos, elementos wedge o cuña. Comentábamos también 3 etapas importantes en que se divide un análisis de elementos finitos. La primera es preproceso, la segunda es proceso, solución o análisis, y la tercera es postproceso. Preproceso, pues hacemos el planteamiento del problema. En el proceso solución, pues aquí es donde actúa, en el proceso de soluciones en el que actúa un software que generalmente se llama un solver, ¿verdad? Para resolver problemas de este tipo. Y el postproceso, que nos ofrece el programa los resultados, y obviamente es una parte también importante, pues, donde tenemos que hacer la interpretación de dichos resultados, tratando de encontrar conclusiones importantes para el diseño que estamos evaluando. Ya sea validarlo o hacer modificaciones para mejorar el comportamiento, ¿verdad? Criterios de diseño, pues, tienen criterios dependiendo del modelo del material, por ejemplo, para materiales dúctiles y homogéneos. Generalmente tienen estas dos teorías, ¿verdad? La teoría de von Mises y la de Tresca. Para materiales frágiles suelen tener esta teoría, la de máximos principales. Y aplicaciones, pues decíamos que había un montón, muchachos. Precauciones, aquí finalizábamos la clase pasada. Una precaución que debemos tener, pues es de que los resultados que vamos a obtener nosotros están muy acorde, muy de la mano con la calidad de la malla que nosotros vayamos a construir.
Eso lo vamos a ver nosotros en el tema 3, es donde vamos a entrar a empezar a iniciar la parte operativa del software, además de la parte operativa, la generación de las mallas y la evaluación de las mallas para tratar de determinar si tienen una calidad adecuada o no. Otro punto importante será el conocimiento, ¿verdad?, que tengamos acerca del problema que estamos evaluando. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el problema mecánico estructural, pues es la intención mía, ¿verdad?, en la unidad 1, hacer un repaso y además una introducción a ciertos conceptos, ¿verdad?, como el tensor de tensiones, que es vital o de vital importancia para poder entender la parte teórica, ¿verdad?, pues de tensiones principales, círculo de Moore, criterios de fallo, etcétera, etcétera, etcétera. También una parte importante para un ingeniero mecánico, o para un diseñador mecánico, pues es el conocimiento de las propiedades físicas del material. Entonces, debemos también tener claro, ¿verdad?, ciertas propiedades que van a estar involucradas en los análisis. Pues bien, vamos a continuar. Aquí vuelvo con el siguiente material, el 2.5, acabo de abrir diferentes físicas para problemas resueltos por el método de elementos finitos. Pues básicamente es volver a comentar algunas de las físicas que se pueden resolver y poniendo aquí algunos ejemplos gráficos. Aquí ustedes pueden ver un problema estructural, ¿verdad? Tenemos un elemento lineal y elástico y pues aquí está la formulación. Otro problema estructural, aquí tenemos un problema de torsión que también puede ser analizado con este método. Aquí ya cambiamos de física, estamos en un problema térmico, ¿verdad? Problema de transferencia de calor. Aquí tenemos un problema de flujo de fluido y aquí tenemos un problema de campo electromagnético. Entonces, quédense con esa idea. A través del método de elementos finitos y de los distintos softwares o programas con los cuales se puede trabajar con este método, generalmente son las 4 físicas de los problemas que podemos resolver. Nosotros como, bueno, voy a decir, menos yo que soy ingeniero mecánico, pues los problemas que nosotros, en función a nuestra formación, podríamos atender, pues son los problemas mecánico-estructural, el térmico y el de flujo de fluidos. Son asignaturas que nosotros llevamos. Los electromecánicos, pues definitivamente ellos podrían también abordar la 4ª física, que es el problema de campo electromagnético, con el cual se pueden diseñar motores eléctricos, transformadores, antenas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían las 4 físicas que se pueden abordar. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Verdad que se ve muy fea la pantalla así con todos, con puros nombres? Así parece que le está hablando uno a un agujero negro, ¿verdad? Bueno. Si no hay preguntas, voy a entrar a más detalle a una de las etapas importantes, muy importantes, y que es la primera en un análisis de elementos finitos, que es la discretización. Si yo les pregunto aquí, muchachos, aquí en el salón o allá del otro lado de la pantalla, ¿qué hemos hablado, qué hemos platicado? ¿Qué es la discretización? ¿Para qué nosotros la vamos a tener que involucrar en un análisis de elementos finitos? O lo que ustedes quieran decirme acerca de este tema que hemos platicado en las clases anteriores. ¿Quién quiere participar? ¿O quién se acuerda?
¿Para qué, perdón? Para la malla, para acomodar la malla. Es para generar la malla, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguien más? Bien, Enrique. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Cuándo qué? No lo escucho. Se simplifica la geometría. No, no del todo, ¿eh? O sea, va a haber una etapa importante en la... Va a haber, me comentaba aquí unas compañeras para simplificar la geometría. No del todo, o sea, sí habrá una etapa donde nosotros vamos a tratar de simplificar o idealizar la geometría, pero en la malla lo que nosotros queremos hacer al momento de discretizar es efectivamente, como decía Enrique, o sea, vamos a generar una malla. ¿Y qué es esto? Es dividir nuestro sólido en múltiples elementos, ¿verdad? Y vamos a pasar de un medio continuo o de un modelo continuo a un modelo discreto, ¿verdad? Entonces, esa geometría que nosotros vamos a analizar, pues vamos a reconstruirla en base a un tipo o varios tipos de elementos, tamaños de elementos, ¿verdad? Y vamos precisamente a crear un modelo de elementos finitos o una malla de elementos finitos, o vamos a dividir nuestra geometría o la vamos a discretizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí a entrar al punto 2.6 y precisamente este material tiene esa finalidad, tratar de dejar claro este concepto que es muy importante. Voy a abrir aquí el material y voy a abrir un archivito Excel que tengo ahí. Y este es un ejemplo clásico, ¿verdad? Pues para tratar de entender qué son los elementos finitos, ¿verdad? Y se basa en un ejemplo muy sencillo como el que les voy a tratar de explicar aquí a continuación. El problema gira en torno a calcular nosotros una pi aproximada, ¿verdad? En base a la suma de líneas rectas, ¿verdad? Que se aproximan o se parecen a este sería nuestro problema, una circunferencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de acercarnos, o sea, lo más posible, y vamos a calcular la pi aproximada, ¿verdad? En base a una solución de este tipo, donde nosotros, vamos a suponer que nosotros no conocemos ni siquiera la circunferencia, lo único que sabemos pues es hacer operaciones con líneas rectas, ¿verdad? De algún tipo. ¿De acuerdo? Entonces, observen, aquí se divide, ¿verdad? Vean, esta circunferencia tiene un radio R, o sea, de aquí del centro, pues obviamente a todos los puntos que están alrededor de ese centro, ¿verdad? Aquí, estas líneas punteadas miden R, ¿verdad? Tenemos este dato, vale R. Pero vamos a hacer una división, ¿verdad? Por ejemplo, así con 8 líneas, ¿verdad? Y vamos a unirlas entre ellas con líneas rectas, como lo estamos viendo. Voy a sacar aquí, por ejemplo, este pedacito de aquí, este triángulo. Este triángulo lo voy a dividir a la mitad con la intención de construir un triángulo rectángulo. Esta línea puntada vale R, esta también, ¿verdad? El ángulo, como aquí lo podemos ver, 2pi radian, ¿verdad? Pues equivale a 360 grados, ¿de acuerdo? Por eso aquí aparece 2pi entre n. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son 360 grados entre el número de divisiones. Aquí en este caso son 8, pero pueden ser 4, pueden ser 5, 6, 10, 20, 100. Entonces, aquí estamos dividiendo nosotros 2pi, que en este caso vale 360 entre n. Cuando yo parto este triángulo en 2, este ángulo, ¿verdad? Ahora va a valer 2pi entre n
entre 2, ¿verdad? Y este 2 se va con este 2. Entonces, este ángulo para el triángulo rectángulo va a valer pi entre n. Si yo quiero calcular la distancia de aquí, del punto 5 a la mitad, pues me voy a una fórmula trigonométrica. Conozco aquí la hipotenusa, que es R. Aquí está el cateto opuesto respecto a este ángulo. Pues aquí tengo seno, ¿verdad? De pi entre n va a ser igual a, vamos a llamarle aquí, opuesto, ¿verdad? Entre R. Si aquí yo despejo, ¿verdad? Dejo aquí opuestos, va a ser R seno de pi entre n. Ahora, esta es la distancia de aquí a aquí. Si yo quiero la distancia de la línea completa, lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Bueno, ya tengo esta expresión. Esta expresión yo la voy a igualar. Aquí el perímetro yo sé que vale pi por radio al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no, perdón, este es el área, ¿verdad? Pi por radio, ¿sí, verdad? Para el perímetro. La fórmula, ¿perdón? Sí, cierto, es pi por diámetro, sí. Para ver si están poniendo atención, muchachos. Y es pi por diámetro. Pi por diámetro. Bueno, aquí lo voy a poner para no confundirlo con un ángulo. Pi por diámetro. Y el diámetro, pues es igual a 2 veces el radio. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí sería pi por 2 veces el radio. Entonces, esta expresión, aquí, pi 2 veces el radio, la igualamos con esta, ¿sí? 2r seno de pi entre n. Que aquí está pi lo que significa son ángulo, o sea, entonces se va a ir este con este y este con este. Y nos va a quedar eso, ¿verdad? Que precisamente la pi aproximada va a valer el seno de pi por n. Aquí hay una cosa que se me está pasando, muchachos, aquí muy importante. Todo esto, ¿sí? Hay que multiplicarlo por n porque es el número de elementos, ¿verdad? O el número de divisiones. Entonces aquí también hay que multiplicarlo por n. De hecho, aquí está, miren. O sea, esto que estamos haciendo aquí está expresado aquí. Llegamos a este resultado. Y yo lo que hice, muchachos, fue hacer aquí un Excel, ¿verdad? Donde precisamente la pi aproximada, pues lo que estoy haciendo es ponerle esa formulita con la cual acabo de deducir, ¿verdad? Aquí está el número de elementos por seno de pi entre el número de elementos o divisiones, ¿verdad? Y observen ustedes, si yo tengo 4 divisiones, la pi aproximada que yo voy a calcular es 2.82. Pero si ustedes cambian aquí a 8 divisiones, ya cuando menos acierto, ¿verdad? Al primer dígito, si incremento el número de divisiones, 16, ya acierto el primer dígito y el primero después del punto. Si voy a 32, pues así voy acercándome más al valor exacto de pi, que aquí está abajo.
Si pongo 64 divisiones, 3.14. Si pongo 1000 divisiones, ¿verdad? Pues ya me estaría acercando muchísimo más, supongo que 1.000.000. ¿Sí lo ven, muchachos? O sea, lo que estoy haciendo aquí es, en lugar de dividir, en lugar de discretizar, en lugar de partir esas, para parecerme ese círculo en 8 divisiones, lo hago en 1.000.000 o en 1000, pues me voy a aproximar más, ¿verdad? Y me voy a parecer más a esta circunferencia. Y por consecuencia, pues el valor de pi va a ser más parecido, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es calcular una pi aproximada. 100 elementos, le voy a poner 50 elementos, ¿verdad? O 50 divisiones. Entonces, ese es el concepto de discretización. Esto es lo que vamos a hacer nosotros cuando generemos la malla. Nosotros vamos a dividir un continuo, ¿verdad? En un número finito de elementos y luego después vamos a calcular en cada uno de los elementos para encontrar una solución global y que justamente si nosotros dividimos con muchos elementos o elementos muy pequeñitos, podría ser la conjetura que estén haciendo algunos de ustedes. ¿Me va a acercar más al resultado real? Sí, sí se van a acercar más. ¿Pero a costa de qué? O sea, si meten elementos muy pequeñitos, probablemente uno, el programa no tenga la potencia, ¿verdad? O su computadora no tenga la capacidad para a lo mejor meter una malla de 1.000.000 de elementos y pues mucho menos para poder resolver. De hecho, en la unidad 3, en el tema 3, pues va a ser un proyecto por equipos que van a tratar ustedes de hacer eso, ¿verdad? Tratar de conseguir las mejores mallas sin lanzar la simulación, únicamente generando las mallas de 1.000, 100.000, 500.000 elementos, como ha sido en las clases anteriores, ¿verdad? En los semestres anteriores. Entonces, esta es la idea de la discretización. Nosotros partimos, dividimos, ¿verdad? Generamos una ecuación, ¿verdad? En este elemento. Esta sería la ecuación de este elemento. Y posteriormente, nosotros, aquí cuando multiplicamos por n, por el número de divisiones, lo que hacemos es la ecuación de cada elemento, la sumamos, ¿verdad? Y obtenemos el resultado global, que en este caso, pues está de esta forma. Entonces, esa es la idea de discretización. Tratando de dejarla claro con este pequeño ejercicio, ¿verdad? Con el Excel. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan algunos de ustedes? ¿Por aquí, muchachos, ustedes? ¿Todo bien? Ok. Un comentario más, por eso es elemento finito, ¿verdad? Porque son muchos por eso se llama método de elemento finito, o sea, porque nosotros pasamos de un modelo continuo a un modelo compuesto por un número finito de elementos, ¿verdad? Pueden ser un elemento, pueden ser 10, pueden ser 100.000, pueden ser 1.000.000 de elementos, ¿verdad? Eso lo hace el programa con los generadores de malla automática. Pero yo les voy a mostrar algunas técnicas, ¿verdad? Precisamente para mejorar la malla que automáticamente el programa nos da. De eso se trata, o sea, el programa nos va a dar pues nosotros le vamos a decir al programa malla y el programa va a hacer una malla por defecto, ¿verdad? O sea, va a hacer una malla, va a generar una malla automática. Ahora, ¿esa malla será la adecuada? Habrá que evaluar, ¿sí? Hay ciertos métricos para evaluar la calidad de la malla y si no es la malla adecuada, pues van a tener que aplicar algunas herramientas, ¿verdad? Para poder mejorar la malla. De hecho, de eso se trata el proyecto por equipos con el cual se va a evaluar el tema 3. Ustedes van a hacer una presentación a mí y a sus compañeros del conjunto de piezas con el que van a trabajar
Y generalmente en las presentaciones hacen eso, ¿no? La primera malla fue esta, y los métricos de calidad fueron estos. Y nosotros hicimos esto, y la mejoramos de esta forma hasta mejorar los métricos de esta forma. O sea, ahora sí que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces aquí tenemos nosotros herramientas para medir la calidad de la malla, que ya se las mostraré, y poder evaluarla y poder mejorarla si fuera necesario. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pues están hechos unos cracks, les digo a ustedes. Bueno, aquí voy a pasar al 2.7. Esta es la descripción general del método de elementos finitos. Ya lo platiqué en una de las presentaciones previas, la 2.2 me parece. Aquí lo que voy a hacer es volverlo a comentar, pero entrando con un poquito de mayor detalle. Los pasos, ¿verdad? Para los pasos generales del método de elementos finitos, ¿verdad? Son 6. El primero es discretizar, dividir la estructura en un conjunto de elementos discretos, ¿verdad? El primer paso en el método de elementos finitos es dividir la estructura o región de solución en elementos. Ese es el primer paso que vamos a hacer. El segundo va a ser seleccionar un apropiado modelo de interpolación. Recuerden que el modelo de interpolación está asociado al elemento. Nosotros ahí vamos a seleccionar elementos que su comportamiento se aproxima a través de un polinomio de primer orden, o elementos lineales, o elementos que se aproximan a través de un polinomio de grado 2, o cuadráticos. Eso es aquí cuando nosotros seleccionamos el tipo de elemento, ahí es lo que nosotros estamos haciendo. Seleccionar el modelo de interpolación. Miren, aquí tengo oportunidad nada más de... Déjenme ver si lo tengo aquí. Déjenme aquí. Estoy abriendo uno de los... Miren, aquí para que poco a poco lo vayamos ligando ya con el software, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Seleccionar el apropiado modelo de interpolación. En general, el modelo de interpolación es tomado en forma de un polinomio, como les he comentado. Aquí voy a avanzar, mientras se abre, voy a avanzar con el punto 3. El paso 3 es deducir todo lo que sucede en cada elemento. O sea, vamos a nosotros a plantear, hacer el planteamiento, deducir matrices, vectores de carga, de desplazamiento, pero por cada elemento. Ahora, hay distintos métodos para resolver. Hay métodos matemáticos, variacionales, cálculo variacional, ¿verdad? Donde con lo cual nosotros podemos resolverlo. Dos de los métodos es el de energía potencial mínima o el método de Rayleigh-Ritz. Otro de los métodos variacionales sería el de residuos ponderados o el método de Galerkin para formulación fuerte o débil. Y el método directo de rigidez, ese es un método también de elementos finitos, es el más sencillo. Es el método directo, el método de rigidez o el método matricial, se utiliza mucho en ingeniería civil. Y ese método nosotros lo vamos a ver. O sea,
es el método con el cual yo voy a tratar con un problema muy sencillito, ¿verdad? De tratar de explicarles, o sea, la caja negra, qué es lo que sucede cuando nosotros en la etapa de solución le decimos al programa, resuelve, ¿verdad? Pues que tengan una idea general de qué es lo que sucede. Miren, por ejemplo, aquí, aquí está el mallado, nada más para que vayan ustedes a mejor algunas de las ideas que estoy lanzando en este momento, la veamos. Aquí tengo el mallado y aquí tengo algunas herramientas de mallado, ¿verdad? Que se generaron precisamente para poder obtener una calidad de malla adecuada. Bueno, profe, ¿y cómo mide la calidad del elemento? Aquí, bueno, lo pueden hacer aquí en display. En la parte donde dice display, en la parte de arriba, aquí tenemos, estos son distintos métricos para evaluar la calidad de los elementos. Por ejemplo, aquí está Element Quality. Y esta malla, o este parámetro, o este métrico para medir la calidad de la malla, nos dice que los elementos, o hay que tratar de que los elementos estén en 1. Los que están en 1 o en azul son los elementos, los mejores elementos. Vean, aquí tengo estos elementos pintados en rojo, que es el otro extremo, pues son los elementos estos que en un momento dado habría que arreglarlos porque no tienen una calidad adecuada. También aquí en Quality, esto que estoy viendo, bueno, aquí voy a dejar de, aquí lo estoy viendo gráficamente. Aquí también tengo, por ejemplo, puedo evaluar la calidad del elemento para este métrico, Element Quality, y aquí me está diciendo el programa, ¿verdad? Cuáles y dónde están los que se acercan a 1. El 1 es el parámetro que debemos de buscar, es el mejor elemento. Y los elementos que se parecen a 0 son los elementos malos. Por ejemplo, aquí puedo ver dónde están los elementos de mejor calidad, que son esos. Y los de mejor calidad, dependiendo del métrico, en este caso, pues es que sean elementos que sean bien proporcionados. O sea, vean, o sea, son pirámides que prácticamente, o sea, tienen las mismas dimensiones, o sea, no son elementos alargados. Vamos a ver los elementos, los peores elementos, que son estos. Se observan que son ya pirámides como aplastadas, alargadas, ¿verdad? Entonces, bajo este métrico, pues no son correctas. O habría que evaluarlo. Generalmente, cuando los elementos tienen para Element Quality arriba de 0.20, se considera que son mallas con las que se puede trabajar, que hay algún tipo de grado de error, pero que se puede trabajar con él. Aquí vean, me dice el valor mínimo, el valor máximo, el valor promedio. Aquí en estadísticas, aquí abajo, pues me dice el número de nodos y el número de elementos. Aquí me está diciendo que mi malla está compuesta por 6.652 elementos. Bien. Y aquí lo que yo quería comentar precisamente, el paso 2, donde nosotros escogemos el modelo de interpolación, lo hacemos en este punto, dice orden del elemento. Entonces aquí tenemos elementos lineales o cuadráticos. Por ejemplo, aquí le puse elementos lineales. Aquí tendría que actualizar la malla y me cambiaría a elementos lineales, la malla. Ahí ya me está construyendo únicamente elementos lineales. Y van a decir, profe, pues se ve igual. Pues sí, pero los elementos lineales, ¿qué va a pasar? Que van a tener solamente nodos, ¿verdad? ¿Perdón? No, van a tener nodos en los vértices. O sea, este es un elemento, esta es la línea que está, aquí hay un nodo, y aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, y aquí hay otro nodo. O sea, vamos a tener nodos nada más en las esquinas, ¿sí? Y si yo cambio a un elemento de tipo cuadrático,
Ahí es donde yo le estoy dando otro modelo de interpolación, ¿verdad? Donde se aproxime a través de un polinomio de grado 2. Y aquí, cuando me actualice esto, vean, la malla es muy parecida. Lo único que aquí en medio, en esta zona, ahí voy a tener un nodo, ¿sí? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo al programa con el modelo de interpolación. ¿Y qué estoy haciendo con elementos cuadráticos? Pues darle un poquito de mayor precisión a un coste computacional, ¿verdad? De tiempo de cómputo. ¿Que lo puedo asumir en este modelo? Yo creo que sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos nosotros haciendo aquí, en el paso 2, ¿verdad? En el software que me pongan, ¿sí? Llegará un momento en que ustedes le tienen que dar esa información al software. ¿Qué elementos voy a utilizar? Elementos lineales o cuadráticos, elementos de primer orden o de segundo orden, que es lo mismo, ¿verdad? NX Nastran también maneja esos dos tipos de elementos. Maneja elementos, elementos lineales y elementos cuadráticos. Generalmente los softwares son los elementos que manejan, ¿no? Esos dos modelos de interpolación. Y eso se lo vamos a determinar nosotros con el tipo de elemento. Paso 4, ensamblamos las ecuaciones de cada uno de los elementos, ¿verdad? Las sumamos y vemos el resultado global de lo que sucede en el análisis que estemos haciendo. Se ensamblan las ecuaciones de los elementos, ¿verdad? El 5 resolvemos el montaje de ecuaciones y lo que vamos a resolver nosotros como primer resultado van a ser los desplazamientos. O sea, al final del cálculo vamos a conocer todos los desplazamientos, los desconocidos y los conocidos que ya los conocíamos, que ya los sabíamos, puesto que están en los apoyos o sujeciones. Entonces, resolvemos y vamos a tener todo el conjunto de desplazamientos que hay en el sólido. Una vez que tenemos todos los desplazamientos, pues nosotros podemos calcular deformaciones unitarias con los desplazamientos y con las deformaciones unitarias podemos calcular tensiones. Y ya nosotros aquí, pues precisamente es lo que vemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está resolviendo, pero aquí lo que le estoy pidiendo yo es deformación o desplazamiento, ¿verdad? Bueno, ahí está resolviendo. Ahorita que termine de resolver les muestro los resultados. Pero pues básicamente sería eso que les comentaba, o sea, calcular o mirar desplazamientos o deformaciones, como lo indica ahí, deformaciones unitarias y tensiones. Miren, aquí estoy calculando el desplazamiento estoy calculando el desplazamiento en la dirección X. Estos son los resultados, ¿verdad? La fuerza provoca esto, ¿verdad? Pero yo lo que estoy midiendo en concreto son los desplazamientos que se dan. Aquí está el sistema de ejes en la dirección X. Desplazamientos, ¿eh? Aquí estoy calculando tensiones, ¿verdad? ¿Qué tensión? Estoy calculando la tensión normal según el eje X. ¿Sí? O sea, en mi tensor de tensiones sería sigma XX. Aquí puedo incorporar otro resultado, por ejemplo, el de deformaciones unitarias. Vamos a poner deformaciones normales y vamos a poner la que va también en el eje X, puesto que es la dirección. Ponemos el valor del resultado y estas serían las deformaciones. Estos serían los valores. El valor máximo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en esta zona. Para deformación unitaria máxima,
y sería de 0.008, ¿verdad? Por 100, o sea, sería un 0.08%. O sea, que la deformación unitaria máxima, ¿verdad? En ese punto sería 0.08%. O sea, sería el cambio entre la configuración deformada y la configuración original, que prácticamente es muy poquito, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Entonces, insisto, aquí es donde y aquí también, miren, por ejemplo, aquí, nada más por hacer aquí el comentario, aquí están las tensiones, aquí está la máxima principal, la intermedia y la mínima principal. Se pueden ustedes calcular también tensiones principales, la tensión máxima cortante. Pues aquí hay una serie de resultados que están muy ligados al tema 1, ¿verdad? Tratar de entender, o sea, tratar vamos a decir, de incorporar e interpretar correctamente los resultados. Aquí arriba está la tensión equivalente de von Mises. Bien, aquí la incorporo, evalúo, y estas serían las tensiones de von Mises. Aquí también puedo incorporar aquí una herramienta para que me diga el factor de seguridad. Miren, este sería el factor de seguridad arribita de 1, ¿verdad? 1.44. Pues sería el factor de seguridad aquí, pues prácticamente en toda esta zona. En estas zonas que están aquí en azul, pues tenemos un factor de seguridad de 15. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero con ese gráfico que tenemos ahí, en un momento dado, nosotros podríamos modificar nuestra geometría y a lo mejor aquí podemos meter un chaplán, ¿verdad? Tratando de reducir material, puesto que tenemos un factor de seguridad muy alto, que seguramente no ocurrirá nada ahí, en esa zona. Entonces podríamos modificar aquí esta parte. Bien. Entramos aquí al 2.8. Y también con este material lo que quiero es reforzar el concepto de elementos lineales o de primer orden, de elementos cuadráticos o de segundo orden. Observen, ahí tenemos un elemento barra. Aquí tengo un elemento que tiene un nodo en uno de los extremos y otro nodo en el otro extremo. Y producto de la carga exterior, aquí graficamos, nosotros aquí graficamos en la vertical el desplazamiento que tiene este nodo. Este sería el desplazamiento 1 y aquí en el nodo 2 tendría un desplazamiento un poquito mayor. Insisto, producto de la carga externa que está actuando sobre dicha barra. ¿Cómo unimos, verdad? O sea, como el modelo es discreto y el modelo de elementos finitos únicamente me da resultados en los nodos, ¿cómo uno el nodo 1 con el nodo 2? En este caso es con un modelo de interpolación definido por una línea recta, ¿sí? O un polinomio de grado 1. Al final de esto es la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces aquí lo estoy precisamente yo uniendo a través de una línea recta, y lo que sucede en medio, que lo desconozco porque el método me da resultados en los nodos nodales, pues lo voy a hacer a través de una interpolación. O sea, vamos a decir, yo quiero saber qué ocurre aquí. Pues aquí voy a hacer una interpolación, ¿verdad? Para precisamente, entre este resultado y este, a través de una línea recta, tratar de determinar este valor. Los elementos cuadráticos o de segundo orden, pues aquí lo que tienen son nodos en los extremos. Los nodos en los extremos siempre los van a tener los elementos, pero ahora tiene un nodo en medio. Y este nodo, como les decía, les da un poquito, vamos a llamarlo de flexibilidad. Y esa flexibilidad viene dada
porque el comportamiento puede ser descrito a través de un polinomio de grado 2. Por eso tiene esta curva, ¿verdad? Tenemos esta curva y en teoría deberíamos de capturar de una mejor manera lo que sucede, ¿verdad? Con este nodo, porque este nodo ya nos da información. Este nodo ya es un valor, ¿verdad? Es un valor calculado. Me da información y la interpolación pues es a través de unir el nodo 1, 2 y 3. En este caso, a través de una curva descrita por un polinomio de grado 2. Si agregáramos, vamos a decir, otro nodo y otro nodo aquí, ¿qué polinomio estaríamos utilizando? Yo tendría información en estos nodos, en todos estos nodos, y bueno, lo podría precisamente, lo que sucede entre esos nodos se aproxima precisamente a través de un polinomio, una curva descrita por un polinomio de grado 4. ¿Se entiende, muchachos? O sea, si nosotros aumentamos el orden del elemento, lo que vamos a hacer es tener más información, porque vamos a calcular lo que sucede precisamente con nodos intermedios. Y eso se convierte, pues se traduce en mayor precisión. Pero, insisto, a un costo computacional alto, tiempo de cómputo también alto. Entonces, hay que considerar. Vamos a hablar aquí de... Ya estoy en el tema 2.9. Los análisis mecánicos estructurales. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿verdad? Se le suele llamar también análisis de tensiones a los análisis mecánicos estructurales. Entonces, ¿qué es un análisis? ¿Qué es un análisis de tensión? Y bueno, pues es precisamente un área de la ingeniería, ¿verdad? Basada en la mecánica de sólidos, que pues es lo que hemos estado nosotros viendo en los temas anteriores. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Bueno, pues definitivamente tensiones, deformaciones unitarias, desplazamientos, para el diseño de una determinada estructura. Este es el proceso, muchachos. O sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un elemento que queremos analizar, como esta parte que trabaja en esta bicicleta, ¿verdad? Y lo que queremos hacer, pues, es precisamente construir un modelo virtual, un modelo CAD, un modelo 3D de esta pieza y analizarla. Entonces, aquí es donde nosotros, con un software que puede llegar a ser ANSYS también, si sabemos utilizar los programas para modelado CAD que tiene, pero si no puede ser cualquier software, pues SolidWorks, Solid Edge, o sea, por citar algunos, ¿verdad? Nosotros hacemos el modelo, después hacemos el análisis, la simulación y obtenemos esto. Este es el resultado que vamos a llegar y que vamos a analizar nosotros en esta clase ya dentro de poco, ¿verdad? Un comentario importante. El programa, el software, no hace todo automáticamente, como ya les he venido yo diciendo en algunos comentarios. O sea, el programa no levanta una banderita, mira, aquí está el modelo de interpolación, o sea, ojo, aquí está el modelo de interpolación, ¿cuál quieres? No, o sea, vamos a decir, es información, conceptos que tenemos que tener nosotros y que nos van a dar mayor profundidad y buen uso y buen juicio, ¿verdad? En el uso de esta herramienta. Entonces, el software no hace todo automáticamente. O sea, está una persona, un ingeniero, un diseñador delante de la computadora, ¿sí? Interactuando con el programa,
dándole información e interpretándose esos resultados, esa información que nos da el software. Que es una herramienta muy potente, muy práctica, o sea, muy, sí lo es, ¿verdad? Pero también se necesita alguien que pueda darle un buen uso, ¿verdad? Delante de la computadora. Entonces, el software no lo hace todo automáticamente, ni es la panacea, ¿verdad? O sea, aquí está la solución a todos los problemas de la ingeniería. No lo es, ni mucho menos, ¿verdad? Los ingenieros tienen la responsabilidad precisamente de hacer sus propios, vamos a decir, conjeturas, sus propias conclusiones, ¿verdad? Respecto a la simulación numérica. Entonces, el ingeniero es el que al final de cuentas va a analizar y va a decidir, o sea, si valida ese diseño, si hay que modificarlo, si hay que cambiar de material, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el método de elementos finitos es el método más ampliamente usado, ¿verdad? Como método numérico para resolver problemas de mecánica de sólidos. El método de elementos finitos discretiza un dominio en muchos elementos y cada elemento está construido de un número de nodos. Aquí están los elementos. Están los elementos y con esos elementos nosotros construimos nuestra malla. Repito, los resultados que me va a dar el programa van a ser en los nodos de esta malla. ¿Sí? O sea, nosotros estamos convirtiendo un modelo continuo en un modelo discreto. Aquí está esta malla, ¿verdad? Donde hay algunos nodos que aquí están a la vista, ¿verdad? Aquí voy a tener resultados en estos nodos. Todo lo que estoy viendo aquí en la superficie, ahí voy a tener, y pues obviamente lo que está dentro también, que no lo estamos observando, ¿verdad? Que aquí... Si me permiten un momentito. No, ahorita no encuentro una herramienta para mostrarles la malla por dentro. Disculpe, Inge. Sí. Y, por ejemplo, nos había comentado que a veces se usaban mallas hexaédricas por cuestiones de estética. Pero, por ejemplo, ahí también se podría usar una malla hexaédrica, ¿no? ¿Por qué no se usa la hexaédrica? Es más compleja. Bueno, la malla hexaédrica
sí está asociada a una estética, Ricardo, pero no es la finalidad. O sea, la malla hexaédrica se utiliza porque da una malla más ordenada y por consecuencia una malla que probablemente tenga mejor calidad en sus elementos y mejores resultados. O sea, siempre debemos de tratar nosotros de construir, si fuera posible, con elementos hexaédricos. En este caso, aquí, ¿por qué se asume que ahí se puede construir una malla hexaédrica? Pues, por ejemplo, en una figura que nos había enseñado en la clase pasada, era una dona o algo así. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que en las curvas que tiene se podría usar los mismos cuadros o hexaedros así. Podría ser, pero mire, aquí el programa, aquí por ejemplo aquí nos dice, muéstranos si la malla es, fíjese, aquí, muéstrame si la malla in show, si es, se puede utilizar elementos hexaédricos, efectivamente, ¿verdad? O sea, sí se puede mallar con elementos hexaédricos. Voy a adelantarme un poquito, ¿verdad? Este es un análisis que vamos a hacer. Yo la hice con elementos tetraédricos, en este caso, porque aquí lo que me interesaba era hacer una malla rápida, o sea, no tardar mucho tiempo en la malla y además poder aquí refinar en estas áreas que es donde está el concentrador de tensiones. Pero sí se puede utilizar, ¿verdad? O sea, en este caso el programa me está diciendo que sí es posible. Aquí muestran una malla, ¿verdad? Y sí se podría efectivamente hacer lo que usted comenta, ¿verdad? De hecho, mire, por ejemplo, aquí esta malla la voy a... Aquí las voy a como desconectar. Y aquí voy a poner yo, insertar una malla, que insisto, pues es lo que les voy a mostrar más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay distintos tipos. Aquí está una ex dominant, ¿verdad? Le estoy diciendo que me haga una malla con hexaedros dominantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya la hizo con elementos hexaédricos, ¿verdad? Habrá que evaluar si es la malla más adecuada, ¿verdad? O, por ejemplo, tendría que, a lo mejor, seguramente, reducir el tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, insert, sizing. Aquí está el elemento por default. Aquí le voy a poner 11 milímetros, le voy a poner la mitad, 5 milímetros. Probablemente se puede ir mejorando más, ¿verdad? A lo que voy es que todo se puede, o sea, que yo tenga esa malla de esa forma, pues tiene una finalidad, ¿verdad? Yo en el tema 3 sí voy a entrar, o sea, y vamos a, de eso se trata el tema 3, de que ustedes utilicen el programa y que además aprendan a utilizar varias herramientas de malla. Pero en el tema 4 ya son aplicaciones, son problemas en concretos, que la malla, yo lo que quiero es generar una malla rápida, ¿verdad? Con elementos tetraédricos. Ojo, las mallas con elementos tetraédricos no quiere decir que sean malas, ¿verdad? Simplemente que las mallas con elementos hexaédricos pueden llegar a tener una mejor calidad. Pero las mallas con elementos tetraédricos son perfectamente válidas. ¿Quién me va a decir? Este de aquí, por ejemplo, evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a evaluar con
ejemplo, aquí element quality. Y observen aquí, aparentemente, aquí tengo elementos con una calidad muy pobre. La calidad más pobre, o sea, es la que más se parece a 0 con element quality. Y la calidad, vamos a decir que puede ser considerada como aceptable, es con elementos que están por encima de punto 20. Y aquí yo tengo elementos que están en punto 04. Entonces, vean, a pesar de que la malla, en este caso, tiene elementos en su mayoría hexaédricos, tiene una calidad de malla peor que la que tenía anteriormente, ¿sí? Con elementos tetraédricos. Entonces, eso lo van a ir viendo ustedes, o sea, de eso se trata esta clase, ¿verdad? De que ustedes precisamente empiecen a utilizar el software y empiecen a tomar decisiones, ¿verdad? Respecto a las muchas herramientas que hay, la evaluación de la malla, ¿verdad? Y determinar esta malla es adecuada, ¿verdad? Sí, ahí que, insisto, el comentario que hice, siempre y cuando, ¿verdad? Se pueda generar una malla con elementos hexaédricos, qué padre, qué bien, hagámoslo, ¿sí? Hay que evaluar la calidad de la malla también, ¿verdad? Porque, ven, en este caso tenemos una mayoría de elementos hexaédricos y aún así la calidad pues es muy pobre. Tenemos elementos, muchos elementos que están por debajo del punto 25, ¿sí? Que es el mínimo aceptable. Entonces, ¿se puede mejorar esta malla? Sí. Probablemente lo que habría que hacer en este caso, y son técnicas, ¿verdad? Son técnicas para mallar. De hecho, eso lo vamos a ver nosotros. Es de los primeros temas que vamos a ver. Eso lo podríamos hacer en este caso en específico, si nosotros dividimos el sólido, por ejemplo, lo dividimos de esta forma, ¿verdad? Como aquí tengo un prisma rectangular, sin problema puedo poner ahí cubitos, sin ningún problema. Y en esta parte también. En esta parte de aquí, probablemente podríamos hacer otra división del sólido. Eso lo tenemos que hacer con las herramientas CAD, dividir un sólido, ¿verdad? En múltiples sólidos. Y puedo aquí otra vez volver a poner elementos aquí hexaédricos. Y aquí, pues aquí sí me tendría que pelear un rato para ver si puedo poner hexaedros, o a lo mejor ahí tengo que poner tetraedros, ¿verdad? O sea, hay muchas técnicas para generar la malla hexaédrica. Así nada más habría que ver, sin hacer ninguna modificación y analizando el sólido, como en este caso, como una unidad nada más, pues sí resulta complicado. Es más fácil hacerlo con elementos tetraédricos. Aquí lo que estoy haciendo, pues es, en lugar de tener un sólido como lo tengo yo, tengo aquí un sólido compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Por 5 sólidos. Pero ya lo vamos a ver en el tema 3, ¿eh? Todo eso vamos a platicar con detalle en el tema 3, pero pues sí es bueno ir atendiendo las preguntas y más, pues, si son escasas las participaciones, ¿verdad? ¿No? ¿Sí queda claro, Ricardo? Sí, o sea, primero vamos a evaluar qué es lo que nos conviene más. Es que, o sea, por ejemplo, sí me quedó claro que por conveniencia vamos a separar la unidad y vamos a buscar. Es una manera de a lo mejor buscar lo que usted bien ha comentado, o sea, tratar de poner elementos hexaédricos, ¿verdad? En este caso, o sea, en este caso concreto del tema 4, a ver si me explico.
Este es un ejemplo de la unidad 4. En la unidad 4, ya mi objetivo principal no es mostrarles herramientas de mallado, porque ya lo vi en la unidad 3. O sea, mi objetivo principal es hacer una aplicación en concreto, ¿verdad? En este caso un concentrador de tensiones, y que ustedes no o yo, ¿verdad? Durante la clase, no me pase media hora tratando vamos a decir, de arreglar el sólido y buscar la malla con elementos hexaédricos. Ya no es la finalidad. O sea, la finalidad quedó atrás en la unidad 3. En la unidad 4 me interesa ver otras cosas durante el ejercicio y dedicarle lo mínimo posible a la malla. Entonces, yo construyo una malla de buena calidad, con elementos tetraédricos, poniendo un refinado ahí en donde está el cambio de sección, donde está el redondeo, y listo, ¿sí? O sea, lo que me interesa es ver otras cosas, no el mallado. Entonces yo por eso ahí lo que, en este caso, en la malla que yo le presenté, esta en concreto, miren, voy a suprimir esto lo vuelvo a activar. Y aquí vuelvo a generar la malla. Ya que tengo esta malla, puedo volver a generar los resultados. E insisto, ¿verdad? Para este ejercicio en concreto, la malla, o tener una malla de excelente calidad con elementos hexaédricos, dividir el volumen, no es el objetivo. Es generar una malla rápida, ¿verdad? Que me dé oportunidad a mí como maestro, de ver otras cosas, ¿verdad? Generar una malla de una calidad aceptable, ¿verdad? Que la vamos a medir, ¿verdad? Incluso lo van a ver, y se los voy a comentar de manera constante. En muchos de los ejercicios, a partir de la unidad 4, ni siquiera voy a evaluar la malla. ¿Sí? Les voy a decir, la malla ahora sí que vamos a suponer que tiene una buena calidad, porque no es ya el tema, o sea, el tema ya está en otro lado. Entonces generamos una malla, listo, ¿verdad? Y así la dejamos, y ni siquiera nos metemos a evaluar la calidad de la malla, en los temas 4 y 5, ¿verdad? Y 6. Porque donde nos vamos a concentrar en la generación de mallas, evaluación de mallas, es en el tema 3. Ahí sí vamos a platicar mucho con detalle de esto que les estoy mostrando de manera muy rápida, simplemente para ir llegando a algunos conceptos. Bueno, entonces, regresando a esta presentación, si no hay otra pregunta, otra duda, aquí, bueno, pues tendríamos estos elementos, ¿verdad? Estos elementos son los que maneja ANSYS. Elementos hexaédricos. El elemento ideal es el cubo. Este es elemento lineal o de primer orden. Este es elemento cuadrático o de segundo orden. Aquí vean, el cubito, ¿sí? Se forma con nodos, ¿verdad? En cada uno de los vértices. Y obviamente los vértices se unen con líneas. ¿Sí? Tengo nodos en los extremos de las líneas. El elemento cuadrático es el mismo cubito con estos mismos nodos, ¿verdad? Lo único que aquí voy a agregar elementos intermedios. Y lo mismo sucede con el elemento instalado. Déjenme nada más conecto me olvidó conectar la computadora a la energía eléctrica, muchachos. Y ya me anunció aquí que ya se va a acabar la pila. Denme 20 segundos para hacer eso. ¿Sí?
¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Todos los elementos, los hexaedros, son los cubitos que tienen sus nodos en los vértices, ¿verdad? Son los de primer orden. Y ahí es donde vamos a tener los resultados, ¿verdad? Ahí cuando nosotros generamos, pues a nosotros el problema y los resultados van a ser únicamente y exclusivamente en los nodos. ¿Qué pasa con el otro cubito? Con el que tiene más nodos, pues tengo más información. Bueno, la información a través del método de elementos finitos es única y exclusivamente en los nodos. Lo que suceda para los nodos, sí lo puedo calcular, pero a través de modelos de interpolación. Listo, muchachos. Miren, aquí les comentaba a sus compañeros justo esto, o sea, aquí tenemos elementos hexaédricos, son los cubitos. Recuerden, nosotros pasamos a un modelo discreto y los resultados que vamos a tener son en los nodos, en los puntitos negros que están aquí. Y lo que suceda fuera de esos nodos, lo vamos nosotros a evaluar, a calcular a través de un modelo de interpolación. Este es un modelo de interpolación lineal. Aquí, lo único que agregamos más nodos, tenemos más información, mayor tiempo de cómputo, mayor precisión, y tenemos aquí un modelo de interpolación cuadrático o de segundo orden. Aquí están otros de los elementos que utilizamos también, de manera muy común para generar mallas. Son elementos tetraédricos porque son geometrías que tienen 4 caras. Aquí está la base y luego las 3 caras que están aquí alrededor. Y igual, este es de 4 nodos y este es de 10 nodos. ¿De acuerdo? Y, pues insisto, aquí tenemos un modelo de interpolación lineal, un modelo de interpolación cuadrático. Si nos vamos a ANSYS, ANSYS aquí nos dice orden del elemento, cuadrático o lineal, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estoy poniendo cuadrático, yo estaría utilizando elementos de este tipo o de este tipo, ¿sí? Si yo ahí le digo al programa, no, yo quiero elementos lineales, pues estaría utilizando elementos de este tipo y de este tipo. Menor tiempo de cómputo seguramente por tener una cantidad menor de nodos, ¿verdad? Pero también menor precisión. NX, cuando nosotros llegamos a esta parte, NX ni siquiera nos dice elementos lineales o cuadráticos. NX nos dice, ¿qué quieres? Así nos preguntan, o tenemos esa opción. ¿Qué quieres? ¿Tetraedros de 4 nodos o de 10 nodos? Pues aquí nosotros tenemos que interpretar, ¿verdad? Precisamente esto y el modelo de interpolación. Aquí nos dice hexaedros de 8 nodos o de 20 nodos. Así es como NX lo maneja, ¿verdad? Cada software lo maneja de manera distinta. Entonces, estos serían dos de los elementos más comúnmente usados con ANSYS. Después del problema, pues el ingeniero va a evaluar y va a decidir pues precisamente qué hacer al respecto de los resultados obtenidos. Generalmente para un problema mecánico estructural, estos son los resultados: deformaciones o desplazamientos, tensiones y deformaciones unitarias. No es necesario que el ingeniero, el diseñador que está delante de la computadora interprete los resultados de manera correcta y valide el diseño o haga las modificaciones que tengan que hacer, ¿verdad? Para mejorarlo, optimizarlo, etcétera, etcétera. Y ese sería el proceso, ¿verdad? La pieza real, un modelo CAD y luego el modelo CAD analizado para obtener precisamente estos resultados. Los análisis de elementos finitos también lo pueden ustedes encontrar como simulaciones numéricas.
¿Por qué? Porque estamos utilizando un método numérico para resolver nosotros un problema de ingeniería. Y aquí lo voy a... puse esa presentación porque me parece muy adecuada y en los conceptos que precisamente vamos a ver alrededor de las simulaciones que vamos nosotros a hacer. Aquí están algunos bloques, ¿verdad? De áreas que nosotros vamos a tocar cuando estemos haciendo o planteando una simulación. Por ejemplo, aquí, la deformación. Hay ciertas teorías, yo les había hablado, la teoría de pequeñas deformaciones, que es cuando nosotros pretendemos que las deformaciones son muy pequeñitas, imperceptibles, ¿verdad? Y que precisamente en una estructura como esta, en un edificio, se dan, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que se está deformando el techo, ¿verdad? Aunque haya personas arriba. Ahora también hay la teoría de grandes deformaciones, lo vamos a ver, o de grandes desplazamientos, que lo vamos a ver también nosotros planteado. Les ponía el ejemplo de la caña de pescar, ¿verdad? La caña de pescar, que originalmente es recta, cuando toma algo, ¿verdad? Un pez, ¿verdad? Pues se genera una línea curva, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, los que les presenté también. ¿Se acuerdan de la placa esa que originalmente era plana y luego pasa por una roladora y luego se convierte en una... Pues ese también es grandes deformaciones, ¿verdad? O sea, es un problema de grandes deformaciones. O sea, los desplazamientos que se presentan son muy grandes, ¿verdad? Y el cambio de la figura original a la figura deformada, pues es muy grande también. Los modelos de los materiales también va a ser importante. Esa información nosotros se la vamos a dar con el material. Por aquí, por mostrarles rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos la información de los materiales. Y aquí nosotros estamos viendo, estamos nosotros con un acero estructural, y estas son, es un material de la biblioteca, ¿verdad? El acero estructural que tiene ANSYS, y aquí están los valores de algunas propiedades. Aquí está el módulo de Young, coeficiente de Poisson, el módulo de compresibilidad, el módulo de cortadura, ¿verdad? El límite elástico, así. Y aquí a la izquierda, muchachos, pueden ver distintos modelos de materiales. Por ejemplo, aquí, este está, vamos a decir, en gris porque es el que está siendo utilizado. Entonces, nosotros estamos utilizando un modelo de un material elástico isotrópico. Aquí también tengo materiales para, por ejemplo, modelos de plasticidad, ¿no? Aquí están distintos modelos del material para materiales que se comportan de manera plástica, hiperelástica. También aquí hay distintos modelos de material, distintas teorías, ¿verdad? Para poder modelar esos materiales. Entonces, la información aquí del material está, aquí es donde nosotros la observamos. Entonces, regresando a eso, a los modelos de los materiales, nosotros tenemos aquí 3 tipos en esta presentación. Los materiales Hookeanos, ¿verdad? Los que obedecen la ley de Hooke, que tienen una parte que se comporta lineal, ¿verdad? Y elástica. Los materiales plásticos, que también vamos a ver nosotros un caso de no linealidad provocada por el material. Son los materiales dúctiles, que tienen una parte que ya se comporta no lineal y que vamos a ver qué sucede ya en esa parte. Y los materiales hiperelásticos, como los cauchos y gomas. Las ecuaciones que gobiernan el problema. Para los problemas estáticos los podemos dividir en problemas estables e inestables. Los problemas inestables son los problemas de Pandeo. Ahí es donde quedan los problemas inestables. Aquí, los problemas estáticos, pues, que tenemos nosotros que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿De acuerdo? Por eso son estáticos, ¿no? Porque esto da igual a 0. ¿De acuerdo? Y en los problemas dinámicos, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Aquí es donde sí está involucrada precisamente problemas dinámicos en que la
la carga varía con el tiempo y hay que considerar estos efectos, los efectos de inercia. Aquí en los problemas dinámicos los podemos dividir en problemas de frecuencia o problemas definidos por tiempo. En los problemas de frecuencia tenemos los problemas modales, con los que calculamos nosotros la frecuencia natural de ciertos objetos. Y los problemas armónicos, que la carga se comporta de una manera armónica definida, ¿sí?, por una función de ese tipo, ¿sí? Y los problemas estos de tiempo es donde la carga, o sea, la carga se grafica contra el tiempo y bueno, pues tendrá otro comportamiento, ¿sí? Son problemas de mayor complejidad. De complejidad incluso computacional, para poderlos correr, o sea, se necesita bastante capacidad del equipo que estamos trabajando. Finalmente, aquí les dejo una presentación yo lo que he encontrado para ANSYS, como que hay a nivel Latinoamérica, hay dos grupos que son muy, muy fuertes, ¿verdad? Venden el software, sí, pero además venden capacitaciones y venden información, o sea, hay dos grupos. Ellos, ESSS, es un grupo brasileño, ¿verdad? Que tiene, me parece que la parte de Latinoamérica en español, donde tienen así oficinas muy grandes, es en Colombia. Pero, insisto, o sea, tienen un montón de cursos y de información en las páginas, se los recomiendo. Hay otro grupo que se llama el grupo SSC, ese es mexicano y están en Guanajuato. También, o sea, tienen un montón de cursos, de webinars, ¿verdad? De hecho, alguna vez por ahí les compartí el acceso a un webinar, ¿verdad?, de ellos. Entonces, esta presentación la pongo ahí, pues es un poquito, en esa presentación de 37 minutos, o sea, se toca muchos de los temas que yo he platicado durante estas dos clases, ¿verdad? Entonces ahí lo pudieran ver ustedes como un resumen, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí está la división que yo la vi en su momento en una clase anterior. Aquí están los problemas estructurales, cómo se dividen, ¿verdad? Problemas estructurales, los estáticos, los dinámicos, los implícitos, ¿verdad? Donde está el modal, el armónico, el de espectro, el transitorio, el explícito, que es el de choque, y está pandeo, el análisis de fatiga, optimización, térmico y multifísico. Estos sí siguen, nos vean. Toda esta rama de la izquierda corresponde a, vamos a decir, a la familia estructural. El de optimización, ese se puede hacer con un análisis térmico, con un análisis estructural, ¿verdad? Y aquí está el análisis térmico también, pues es una física independiente, por eso aparece aquí. Y el multifísico es donde nosotros podemos ligar varias físicas. Nosotros aquí, durante la clase, vamos a ver los problemas estáticos, el de pandeo, el de fatiga, el de optimización. Vamos a ver los de dinámico, el implícito, el modal y el armónico. Y vamos a ver el explícito. Lo que vamos a ver durante el curso, obviamente con mucho trabajo de parte de ustedes, ¿verdad? Para poder completar y ver todos sus temas. ¿Preguntas, dudas, muchachos? ¿No? Bien.
Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Aquí nada más cierro esto para que no me quite. Esto sería lo que estaríamos platicando del método de elementos finitos. Voy a proceder a activar unos recursos que están en donde dice método directo, método directo, rigidez matricial. Y ahí se le dan un refrescar. Ya deben estar viendo ahí. Ya estarían viendo nuevamente ahí la... Deben estar viendo esto. Vamos aquí al método directo, vamos al punto 2. Bueno, aquí, como este lo agregué hace poco, tengo que modificarlo, ¿verdad? Pues sea 2.12. Lo hago rápido para no se me pase. Listo. Aquí lo que voy a hacer es, voy a intentar platicarles un método de los tres que existen, el más sencillo, el más fácil, que es el método directo o método de rigidez o método matricial, en el cual vamos a hacer análisis monodimensionales muy sencillos y vamos a tratar de entender qué es lo que sucede cuando nosotros a la computadora le decimos resolver, que eso se convierte en una caja negra, puesto que precisamente no estamos viendo, o sea, la computadora está haciendo cálculos internos y nos va a ofrecer resultados, pero pues nosotros no tenemos una certeza de qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues planteando precisamente el método de elementos finitos para problemas o estructurales o de mecánica de fluidos o térmicos o de campo electromagnético. Vamos a platicar de qué se trata esto. El método directo parte precisamente de un análisis monodimensional. O sea, nosotros vamos a hacer un análisis 1D. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente vamos a tener un eje en cuestión. El eje X y hacia la derecha vamos a considerarlo positivo. Entonces, lo que nosotros estamos analizando son líneas. Son líneas nada más. Y obviamente lo que ocurre, vamos a decir que esto es una barra y que está sometida aquí a tracción, a una carga de tracción. Entonces, repito, ¿qué es lo que vamos a analizar? Únicamente lo que ocurre en una dimensión. ¿Esto qué nos otorga? Bueno, pues una facilidad para nosotros poder ver, ¿verdad? Reducir el programa, simplificar el problema y poderlo ver de una mejor manera. Nosotros aquí vamos a hacer un análisis 1D para un elemento barra, aplicando fuerzas en los extremos y la barra va a ser de una sección transversal constante. Entonces, esta información, el área, ¿verdad?, de la sección transversal va a ser un dato y el módulo de Young para este material también va a ser un dato. Tengo esta barra
Esta barra tiene cargas en los extremos. Aquí está F1 y F2. Tiene un largo 1. Y los extremos los vamos a definir como extremo 1 y extremo 2. Y como consecuencia, la fuerza 1 va a estar aplicada en el extremo 1 y la fuerza 2 en el extremo 2. Vamos a representar esto como un resorte. Entonces, aquí nosotros vamos a poner el resorte. El extremo del resorte le vamos a poner nodo 1. El otro extremo lo vamos a definir como nodo 2. Este resorte va a tener una constante de rigidez 1. Estamos hablando del elemento 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a estar aquí? Una fuerza exterior, F1, aplicada sobre el nodo 1. Y va a tener un efecto. Esta fuerza va a provocar un desplazamiento 1, pues en el nodo 1, obviamente, ¿verdad? Y así lo mismo en el nodo 2. La constante de rigidez para este elemento barra se define de esta forma. Módulo de Young por área de la sección transversal de la barra por longitud de la barra. Y para este elemento, que insisto, es un elemento barra con sección transversal constante, ¿cómo se define? Nosotros aquí tenemos la ley de Hooke y tenemos aquí la ley de Hooke en variables internas. ¿Se acuerdan de este cambio, verdad? De variables externas a variables internas. De hecho, aquí abajo está descrito cómo se hace este cambio. Tensiones es igual a fuerza entre área, módulo de Young, y deformaciones es igual a incremento de longitud entre la longitud original o la longitud de la barra. Si yo despejo F, como lo estoy haciendo aquí, lo dejo solo, mando el área para este lado y agrupo todo esto y dejo a la U sola. Observen, estoy volviendo a construir la ley de Hooke en términos de fuerza y desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero aquí tengo una K, que sería la del resorte, sería una K equivalente. O sea, la constante de rigidez equivalente para una barra de sección transversal constante está definida de esta forma, única y exclusivamente para esta barra. De hecho, aquí en el método, el material complementario, tenemos resortes equivalentes. En los resortes equivalentes, tomé un extracto de este libro que yo creo que lo conocen. Y en esta página, o en las primeras páginas, tenemos aquí resortes equivalentes. ¿De acuerdo? Aquí está, una varilla sometida a una carga axial de longitud L, área de sección transversal, constante. Y observen, la K equivalente, pues es la que acabamos de calcular. Si tengo una varilla, ¿verdad? Cónica, de esta manera, ahora la K equivalente va a ser pi por el módulo de Young, por el diámetro mayor, por el diámetro menor, o sea, los diámetros de los extremos, por 4 veces la longitud. Si tengo un resorte helicoidal, pues la K equivalente va a ser el módulo de cortadura, que está en función, esto está en función del módulo de Young y del coeficiente de Poisson. El diámetro del alambre a la cuarta, 8 veces el número de espiras, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, el número que tenga, ¿verdad? Y el diámetro más grande, ¿sí? O sea, este diámetro. Entonces, así es como se calcularía la K equivalente. La viga doblemente empotrada, ¿verdad? Con una carga al centro, pues se define la K equivalente de esta manera. Con esto, lo que quiero decirles, muchachos, pues es de que desde el punto de vista estructural, cualquier cosa se puede analizar como un resorte. El problema es calcular la K equivalente de ese resorte. Esta mesa, la mesa donde yo tengo ahorita mi computadora, tiene una K, una constante de rigidez equivalente. Sí la tiene, ¿verdad? Habrá que calcularla, ¿verdad? Sí. La silla donde están sentados ahorita, ¿tendrá una constante de rigidez equivalente? También la tiene.
habría que calcularla, ¿verdad? Aquí yo lo que estoy haciendo es poner unos ejemplos, ¿verdad? Donde es relativamente fácil calcular la K equivalente, ¿verdad? Y precisamente demostrar, ¿verdad? Pues de que si yo tengo aquí fuerza, ¿verdad? La ley de Hooke y la K equivalente y desplazamiento, bueno, pues este va a ser un dato y quiero calcular el desplazamiento, lo puedo hacer, ¿verdad? Con esta información. Otra cosa muy importante y que se empieza a convertir en el método de elementos finitos. La K, ¿sí? En este caso, la K equivalente, que me agrupa la rigidez que tiene una estructura, está en función de dos cosas. Del material, aquí está el módulo de Young o módulo de elasticidad, y de la geometría, porque tenemos que ver qué área tiene y qué longitud tiene esta base. Entonces, la información de la rigidez, repito, para un problema mecánico estructural, ¿verdad? Está definida por el material y por la geometría. Entonces, insisto, esta es la barrita con un sistema de cargas, ¿verdad? En los extremos, y nosotros lo pasamos aquí a un resorte y lo estamos viendo de esta forma. Para el nodo 1, muchachos, vamos a ir construyendo las ecuaciones del nodo 1. Aquí ya lo reduje yo, o sea, el elemento barra ya lo puse como una línea y aquí nada más estoy poniendo la constante 1. Este es el elemento 1, nodo 2, y aquí estamos analizando lo que sucede en el nodo 1. Recuerden, la ley de Hooke es fuerza igual a K por desplazamiento, ¿verdad? Constante de rigidez por el desplazamiento. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a construir la ecuación en el nodo 1. ¿Qué es lo que sucede en el nodo 1? En el nodo 1 está aplicada la fuerza 1, va a tener una constante de rigidez 1, esa es la de la barra, y pues va a multiplicar el desplazamiento. ¿El desplazamiento dónde? Pues el desplazamiento que provoca la fuerza 1 sobre el nodo 1 le vamos a llamar desplazamiento 1. Y vamos a restarle lo que suceda en el nodo 2, puesto que nada más estamos nosotros analizando, ¿verdad? El nodo 1. Entonces esta sería la ecuación del nodo 1. Para el nodo 2 es exactamente lo mismo. En el nodo 2 está actuando la fuerza 2, la constante de rigidez 1, y la fuerza 2 está provocando un desplazamiento 2, y lo que hacemos es restarle lo que sucede en el nodo 1. Entonces, esas son las dos ecuaciones que nosotros estamos construyendo para este elemento de cada uno de los nodos. Ahora, esta ecuación, muchachos, observen. Este argumento, aquí tengo desplazamiento 1 menos desplazamiento 2. Y aquí tengo desplazamiento 2 menos desplazamiento 1. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente un arreglo algebraico para dejarlo en términos de desplazamiento 1 menos desplazamiento 2. Observen aquí, K1 por U2 menos K1 por U1. Ahora, este que está aquí, menos K1, U1, y lo menos por menos es más, K1, U2. Es exactamente lo mismo, lo único que hubo un reordenamiento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y para qué hice ese reordenamiento? Pues para dejarlo precisamente este mismo argumento. ¿De acuerdo? O para dejarlo de esta manera. U1 menos U2. ¿Ok? Estas ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación son esta y esta. Aquí está expresada como dos ecuaciones. ¿Lo puedo cambiar a expresarlo como de forma matricial? Sí. ¿Cómo? Pues de esta forma. Esto no tiene mucho chiste, miren, aquí está fuerza 1 y fuerza 2, se convierte en el vector de fuerza. Aquí tengo desplazamiento 1 y desplazamiento 2, pues así también se convierte en el vector de desplazamiento. Esto que está aquí, lo voy a desarrollar nada más para que lo vean, ¿verdad? Aunque aquí ya lo puedo hacer.
si lo desarrollo aquí, sería K1, U1, menos K1, U2. Y este que está aquí abajo, ya lo desarrollamos, y vean, aquí está K1 menos K1, menos K1 y K1, que es lo que está aquí abajo, ¿sí? O sea, lo único que estoy haciendo es ordenándolo de manera matricial. Si yo resuelvo esta operación matricial, voy a tener que fuerza 1 es igual, recuerden, renglón por columna. Aquí K1 por U1, K1, U1, y menos K1 por U2, menos K1, U2. Si hago lo mismo aquí abajo, este por este, me va a dar menos K1, U1, y más K1, U2. Exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, lo único que hice es cambiarlo, ¿verdad? Hice un cambio para en lugar de verlo como dos ecuaciones, verlo de manera matricial y poder hacer las operaciones de esa forma. Es lo único que estoy haciendo. Son los elementos finitos, ni es diseño, ni es mecánica de materiales, muchachos. Es álgebra lineal, ¿sí? Puedo generalizar lo anterior para un elemento. O sea, esto que acabo de ver anteriormente lo puedo generalizar y puedo hacerlo de esta forma. Tengo el elemento I y J es igual a I más 1. Entonces, pongo el nodo I aquí a la izquierda y en el nodo I va a estar el desplazamiento I y la fuerza I. Tengo el nodo J que está a la derecha, ¿verdad? Y aquí un desplazamiento UJ y una fuerza J. La constante de rigidez va a estar asociado al elemento I. ¿Sí? Sería el elemento I. ¿Esto cuándo aplica, muchachos? Pues si yo tengo aquí, por ejemplo, dos elementos y aquí pongo los nodos 1, 2 y 3 y este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Entonces yo vengo aquí y mi elemento 1, en el elemento 1 I vale 1 y J vale 2. Entonces aquí puedo construir precisamente la ecuación de ese elemento, del elemento 1. Puedo decir Fi, F1, F2 igual a K1 menos K1 menos K1, K1, U1, U2. Para el elemento número 2, la I, el elemento 2, la I vale 2 y la J vale 3. Entonces, aquí hago lo mismo. La ecuación va a ser F2, F3, ¿verdad? Igual aquí a K2 menos K2 menos K2 y K2, y aquí va a ser U2 y U3. Entonces, si tengo otro elemento, pues hago exactamente lo mismo, ¿verdad? El elemento 3. Y así voy construyendo las ecuaciones de cada elemento. Aquí lo vamos a dejar, muchachos. El siguiente paso sería en un ratito de la clase entrante, hacemos este ejercicio, ¿sí? Lo hacemos aquí en clase para tratar de que todo lo que les he estado platicando y construyéndolo, pero observen una cosa, por favor. En este ejercicio que vamos a hacer están los pasos, los 6 pasos. Paso 1, discretizar. Paso 2, seleccionar el modelo de interpolación. Paso 3, obtener las matrices de rigidez de cada elemento. Paso 4, ensamblar. Paso 5, resolver para desplazamientos. Y paso 6, ¿verdad? Calcular con los desplazamientos las deformaciones unitarias y las tensiones.
Insisto, esto lo hacemos con calma en la clase entrante y eso, insisto, creo que ahí van a empezar muchos de las cosas que hemos platicado, van a empezar a hacer sentido, ¿verdad? Ya con un ejemplo práctico, ¿verdad? Pues bueno. ¿Preguntas, muchachos? ¿De qué lado? Bueno. No me canso de decir, son unos cracks, muchachos. Cualquier pregunta, muchachos, por sencilla o no se limiten ni háganla, muchachos, no se queden con dudas. Y si ya tienen alguna duda y lo quieren ver cortito, me mandan un mensaje, ¿verdad? Y ya tratamos de resolver. Pues bueno, mañana no nos toca clase, ¿verdad? Ok, entonces nos vemos el martes y que tengan un excelente fin de semana. ¿Vale, muchachos? Hasta luego. No.